Ok, listo. Ahora sí. ¿Observan la presentación? Ya la tengo yo, ¿Sí ya la observan la bajé. presentación? Claro. Sí, compañero, sí, compañero. sí se ve bien. Ok. Me dicen, ¿cuándo empezamos? Bueno, sí, profe, podemos empezar en cualquier momento. Sí, jóvenes, empecemos de una vez. Primero que todo, agradecerles porque, bueno, el espacio de tiempo que nos dieron. Ahorita estábamos reunidos con todas las autoridades de nuestra institución, desde el rector y todos los vicerrectores y toda la gente que mueve la U y toda la situación que se viene de la U y todo lo demás. Entre las cosas que se han comentado también vienen las mejoras para hacer el nuevo edificio de la universidad y algo interesante para ustedes en un futuro. Hablando con el vicerrector de investigación, es que también hay aprobado becas para que ustedes puedan entrar en niveles de maestría y doctorado con beca en carreras que están sería certificadas, como se dice, o inscritas, o no sé, ahí tienen un nombre. Pero entonces eso es importante para que ustedes lo conozcan en algún momento en que quieran continuar estudiando. Eh, y bueno, viene todo un equipo de trabajo con una visión diferente y es importante. Y nada más quería compartírselo porque hoy se estuvo presentando los proyectos que tenemos en la universidad y un poquito la línea a seguir en todo lo que es la estrategia de investigación y de extensión de la universidad. Y en eso estábamos ahora en la mañana. Y bueno, ahorita después de la presentación, posiblemente en mi caso vamos a presentar un proyecto, ya inscribir un proyecto en el CIA para todo lo que tenga que ver con gobernanza climática, conjuntamente con la Escuela de Ciencias Ambientales de la universidad. Les va a ser interesante también esa parte. Luego les podría contar un poquito en qué consiste y todo lo demás, porque hay toda una estrategia de cambio climático y se va a manejar el proyecto en 3 cantones, que sería Pérez Celedón, Osa y Quepos. Entonces, por ahí también les voy a comentar más adelante, tal vez para, si les interesa un poquito conocer por dónde va como la línea, en el caso por lo menos que yo estoy manejando. Y que ustedes estén un poquito más empapados también de todo eso. Eso sería por ahora. Hoy vamos a tener nada más la presentación y vamos a cerrar ahí con el quizito que vamos a tener ahí. Son un par de preguntas muy sencillas ahí y lo dejamos ahí para poder avanzar con otras cositas y ya la otra semana pues arrancamos normal, si Dios lo permite. Entonces, David, si querés, arrancás e inicias con la presentación. Y muchas gracias. De acuerdo, profesor. Muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes a usted, profesor, a los compañeros. El día de hoy nuestro grupo conformado por Francine Amador, Anthony Gamboa, Junior Leiva, Armando Delgado y mi persona Jason David Cardona Venegas. Le venimos a presentar, a exponer sobre el capítulo 2, lo cual hace referencia a factores determinantes para la biodiversidad del territorio costarricense. En esta exposición vamos a tocar varios asuntos, varios temas, como lo son los antecedentes geológicos y arqueológicos, características geográficas y formas del relieve del territorio costarricense, conceptos básicos, además de diversidad de especies de flora y fauna, tipos de ecosistemas y sus clasificaciones y las conclusiones que la investigación nos generó. Bueno, buenas tardes. Para empezar con el tema, el punto 1, vamos a ver lo que son los antecedentes geológicos y arqueológicos de Costa Rica. ¿Me pueden poner la siguiente, Firmino? Pues recuerde que el que presenta ponga la cámara, por favor. Ok.
Costa Rica tiene un origen de 4.600 años, lo que se puede ver que relativamente es un territorio de tierra muy joven comparándolo a otros territorios del planeta. A un principio, el planeta tenía solo un continente llamado Pangea. Cuando este continente se empezó a separar, al poco tiempo se empezó a crear lo que sería Costa Rica y el continente centroamericano. Costa Rica y Centroamérica se fue formando con los materiales de erosiones de montañas de diversas cordilleras, cuencas y llanuras del cual se conformaron procedente de estas erosiones. Costa Rica tiene varios sitios antiguos. Los más antiguos se pueden ver que son la península de Santa Elena en Guanacaste y algunos puntos y cabos de la costa pacífica nacional. Lo otro de este primer punto sería Costa Rica como puente y filtro de especies. Como se puede ver, Costa Rica, al igual que Panamá, son como los países más angostos que se puede ver en Centroamérica. Esto formó que estos dos países unieran lo que sería Sudamérica y Norteamérica, formando un puente de especies de un punto a otro, lo que sería un puente biológico, que permitió el intercambio de animales, de hábitats y otros del medio ambiente. Gracias a esto, pero no solo ha sido bueno eso fue bueno para muchas especies de mamíferos, aves, etc. Pero un punto malo que hubo fue que se cerraron el mar Caribe con el Océano Pacífico, lo que evitó que cerró lo que sería el punto de especies marinas entre el mar Caribe y el Océano Pacífico. Y gracias a estos acontecimientos, Costa Rica obtuvo una gran biodiversidad. El otro punto sería encuentro de culturas y aborígenes. Como vimos en el punto anterior, no fue solo un puente biológico para las especies, sino también fue un punto de convergencia cultural entre el sur de América y el norte de América, logrando que los aborígenes se fueran desplazando de un punto a otro y compartiendo sus hábitos y culturas. Según los arqueólogos, en Costa Rica se pudieron ver lo que sería humanos entre 8.000 y 10.000 años antes de Cristo. Estos pueblos encontraron estos residuos en lo que sería la cuenca del río Grande Terra y la cuenca del río Reventazón. Y los grupos humanos que se presentaron primero en Costa Rica se establecieron en 3 lugares: el Pacífico Norte o Gran Nicoya, que fue mucha influencia mesoamericana, y también la montaña central y del Atlántico con influencia sudamericana. Y el otro sería Pacífico Sur o de influencia sudamericana. Y relacionado con el punto anterior también está el arte indígena, que gracias a las riquezas que tenían estos lugares, la riqueza, la gran biodiversidad, riqueza de alimentos, entre el aborigen y el medio ambiente se creó una armonía entre ellos dos, lo que produjo que estos quedaran artefactos muy productivos en lo que sería la cultura. Podemos ver que la tribu que está en Gran Nicoya trabajaron con lo que sería la cerámica, la piedra y el jade, y los del Pacífico Sur fueron como fiebres de oro. Creando varios símbolos, varios artefactos, pero también quedaron relacionados con animales. Entre ellos se pueden las aves, que muchos fueron zopilotes, lapas, quetzales, reptiles como culebras, mamíferos como venados, monos y felinos, porque también los felinos fueron mucho el jaguar y otro tipo de animales. Muy rápido. Bueno, seguidamente con el siguiente espacio de la exposición vamos a hablar de características geográficas
y formas del relieve costarricense. Para ello, quería compartirles un video. No sé si algún compañero ahorita me puede decir si se ve claro cuando inicia el video. Ok, Para compañero, meterles un poco de contexto. reproduzcalo y le confirmamos. Saben. Lo escucho, lo veo. Se escucha y se ve, ok. Perfecto. Bueno, Costa Rica es un país privilegiado de hermosos paisajes naturales en donde se encuentra una inimaginable cantidad de biodiversidad. Esto se divide por diferentes motivos, por su localización, su posición geográfica, su topografía y su clima. El relieve de Costa Rica fue originado por tres factores muy importantes: el factor tectónico, el factor climático y el factor hídrico, o cualquier otro factor que modificara o erosionara el suelo. Estos factores generaron características y rasgos significativos en el relieve del territorio costarricense, formando así llanuras, valles y costas. Ok, ahora continuando con la presentación y enfocándonos un poco más en los relieves, el territorio costarricense, su relieve y su topografía está dividida o presenta más bien un eje montañoso a lo largo del territorio costarricense, dividido en dos partes, en el sistema montañoso primario y el sistema montañoso secundario. El sistema montañoso lo podemos ver como un tipo de columna vertebral, el cual, bueno, el sistema montañoso primario, como se observa acá, son todas estas las del medio, está aproximado más hacia el Pacífico que al Caribe. Este cuenta con, o está conformado por 4 diferentes cordilleras. Y tenemos el sistema montañoso secundario, que está formado por colinas no tan altas y la parte de la costa pacífica. Hablando un poco más del sistema montañoso primario, en todas estas montañas es donde nacen los recursos hídricos del país, los ríos y quebradas, formando así los valles y llanuras. Acá, el sistema montañoso primario está conformado por la cordillera volcánica de Guanacaste, la cordillera de Tilarán y la cordillera volcánica central y Talamanca. Si nos devolvemos al mapa anterior, sería esta como la cordillera volcánica de Guanacaste, la de Tilarán, la central y la cordillera de Talamanca. Y por parte del sistema montañoso secundario encontramos los cerros Santa Elena, Nicoya, el Salsipuedes, la cordillera brunqueña y Punta Urica, que es hasta acá abajo. De la cordillera volcánica de Guanacaste podemos comentar, bueno, como su nombre lo menciona, bueno, su extensión es de aproximadamente 112 kilómetros. Encontramos volcanes como el volcán Orosí, el Tenorio, el Arenal, el Rincón de la Vieja y el de Miravalles. Al tener varios puntos altos desde la provincia de Guanacaste, es posible verlo desde cualquier parte del lugar.
y presenta recursos naturales, entre otros. Cordillera de Tilarán es la siguiente. Esta cordillera se conoce como cordillera mineral o sierra minera. Esto por los asentamientos de minas de oro que se extraía el oro en el siglo XIX. Esta inicia desde la depresión de Tapesco hasta, inicia desde la depreciación del lago Arenal hasta la depreciación de Salcero. Cuenta con cerros importantes como el Cerro Bangares, el Cedral, el Miramar y el Aguacate. Continuando con la cordillera volcánica central, esta depreciación continúa desde el Salcero hasta el volcán Turrialba, formado por 5 principales cerros: el Platanar, el Poás, el Barba, el Irazú y el Turrialba. Y por último, la cordillera de Talamanca es la que se viene más hacia el sur, en dirección suroeste del país. Es considerada la más extensa, la más grande del país, la más extensa y la que presenta los puntos más altos del país, del territorio costarricense. Por ejemplo, el Cerro Chirripó con 3.820 metros sobre el nivel del mar. Su longitud es alrededor de 320 kilómetros. Y también se encuentran otros puntos altos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, como Pico Blanco, Buenavista, Cerro de la Muerte, Pitiere, Chandí y Pan. Ahora, continuando con los valles y depreciaciones tectónicas, bueno, en Costa Rica existen valles en forma de V. Esto porque así los forjaron los cauces de agua o los ríos o quebradas fueron formándose. Así es por el mismo que existen diferentes valles con nombres de ríos, los mismos ríos que lo formaron. Entonces podemos concluir que en Costa Rica hay valles formados por los recursos hídricos del país, pero también hay otros tipos de valles, como por ejemplo el Valle General, que estos fue originado por depreciaciones tectónicas. Por aquí les traigo otro video para compartirles y meterles un poco en contexto. No lo puedo adelantar. Bueno, ahora hablando sobre la depreciación tectónica central, conocida como la meseta central o el valle central. Este se extiende desde el poblado de San Ramón de Alajuela hasta la provincia de Cartago, en Ochomogo. Necesita aproximadamente un territorio de 3.000 kilómetros cuadrados y el cual está dividido en 2 partes, la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental alberga lo que son las provincias de Alajuela, Heredia, San José y sus ciudades, y la parte oriental, la capital de Cartago. Ahora continuando con las llanuras. Bueno, las llanuras, como su nombre lo dice, son terrenos llanos, planos, que con el pasar del tiempo se formaron por acumulación de materiales, erosión del suelo o sedimentos del río. En Costa Rica se puede decir que tenemos 3 llanuras, la dividimos en 3 llanuras: las llanuras de la zona norte, las del Caribe y las del Pacífico. Iniciando con las de la zona norte, estas son llanuras reconocidas por sus grandes extensiones, sus lluvias estacionales, porque pasa lloviendo casi que gran parte del año. Las llanuras del norte se extiende a lo largo de 3 cordilleras, que es la volcánica central, la de Tilarán y la de Guanacaste, limitando hasta el río San Juan. Por otra parte, tenemos las llanuras del Caribe, que forma parte de la cordillera volcánica central también, y la cordillera de Talamanca.
Las llanuras del Caribe se encuentran o están ubicadas gran parte en la provincia de Limón, perdón. Albergan varios ríos, como los ríos, el río Toro Amarillo, el Chirripó, el Tortuguero y el Pacuar. Además de que presenta diferentes regiones en donde se pueden encontrar selvas tropicales y zonas pantanosas. Con respecto a las llanuras del Pacífico, lo intenté dividir en las tres partes, en la Pacífico Norte, en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Siendo el Pacífico Norte, la llanura, en el Pacífico Norte se encuentra que la Pacífico Sur es un poco más ancha, con 75 kilómetros de ancho, que se extiende desde Santa Rosa hasta el Golfo de Nicoya, en donde en conexión con el río Tempisca se conoce como la Pampa Guanacasteca. El Pacífico Central, que inicia más o menos desde el pueblo de Parrita, el Valle de Parrita, y se extiende hasta Ubita, en donde se encuentran cerros no mayor a 100 metros sobre el nivel del mar. Y en el Pacífico Sur podemos observar que se reduce el espacio territorial, se hace un poco más angosto en las llanuras del Pacífico Sur, y esa inicia desde Península Osa hasta Golfo Dulce. Ahora, para finalizar con el relieve y formas de la geografía de Costa Rica, encontramos lo que son costas, que las costas no podemos cerrarlos a solo la palabra playas, sino que encontramos además bahías, acantilados, islas, penínsulas, puntas, golfos, arrecifes, islas, archipiélagos, y no recuerdo ahorita qué más, pero hay varios conceptos que envuelven la palabra costas. Y estas costas se consideran costas articuladas, como por ejemplo el litoral pacífico, que no es una costa igual a lo largo de ella, sino que consta de penínsulas, bahías, puntas, golfos y demás. El litoral pacífico, toda la costa del Pacífico de Costa Rica, alcanza un total más o menos de 1.254 kilómetros, que por otra parte la costa caribeña son 2.200 kilómetros. Las costas se pueden dividir en costas de deposición de playas, deltas y barrios arenosas que fueron formadas por material volcánico, costas rocosas intercaladas que existen no son arenosas, sino son como, se encuentran piedras. Estas son formadas por erosiones y demás. Las costas rocosas de erosión, que esas son formadas por las mareas, y las de los organismos, formadas por organismos como arrecifes y manglares, los podemos encontrar como creo que es en el Parque Nacional Cahuita y en el Cabango, si no me equivoco. Entre los 1.254 kilómetros de la costa pacífica y los 212 kilómetros de la costa caribeña, se contabilizan aproximadamente 400 playas. Y eso sería de mi parte con relación a la geografía y relieve del territorio costarricense. Ok, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Se le escucha bien, Francine. Ok. Sí, compañera, perfecto. Ok, yo les voy a estar definiendo lo que son algunos conceptos básicos sobre la biodiversidad. Y para empezar es importante tal vez tener en cuenta que la biodiversidad no solo abarca como el número de especies que habitan en una zona o región determinada, sino que también abarca lo que son todas las diferentes características genéticas que presentan estos individuos, y también abarca lo que son las interrelaciones que se dan entre las poblaciones de especies y el entorno físico. Entonces se puede decir que la biodiversidad de manera general comprende lo que es la diversidad de especies, ecosistemas y la diversidad genética. Y a continuación les voy a estar definiendo estos tres conceptos. Siguiente.
Ok, la diversidad de especies, como lo dice acá, es la variación en el número de especies presentes en una región. Puede ser variedad de animales, plantas, hongos, lo siento, variedad de animales y plantas, hongos y cualquier tipo de microorganismo que exista en el planeta Tierra. También estas especies abarcan tanto especies domesticadas como cultivadas, y también abarcan todos los organismos acuáticos y marinos, tanto marinos como de agua dulce, perdón. Y continuando, en el siguiente diapositivo. Algunos datos estadísticos generales sobre las especies del mundo. Se dice que, o se estima que existen entre 13 y 14 millones de especies en el mundo, y de esa cantidad, entre el 60 y 70% se encuentra distribuido en países considerados megadiversos, como los pueden ver acá: Australia, Brasil, Colombia, Ecuador, China, Estados Unidos, México, Perú, India, Indonesia, Madagascar y la República del Congo. Continuando, sobre datos de Costa Rica. Costa Rica, a pesar de contar con una extensión de tan solo 51.100 kilómetros cuadrados aproximadamente, es un país considerado megadiverso y se encuentra entre los 25 países, sí, más biodiversos del mundo. También es el hogar de 500.000 especies, lo que representa aproximadamente un 6% de la biodiversidad del mundo. Además, es el hogar de 249 especies de mamíferos, entre las cuales aproximadamente 24 especies son pertenecen a especies acuáticas y 6 de ellas son endémicas. También es el hogar de cerca de 900 especies de aves, lo que muestra pues el primer punto, lo que lo clarifica lo de por qué es considerado y por qué está en el ranking de los 25 países más biodiversos del mundo. En la próxima diapositiva se muestra un dato interesante sobre Costa Rica, que es que en el mundo existen 36 especies de felinos, y en Costa Rica, a pesar de la extensión territorial, se pueden encontrar 6 tipos o 6 especies. Como lo pueden ver acá: el caucel, el jaguar, el yaguarundí o león breñero, puma, tigrillo, manigordo o celote, también conocido. Continuando, el siguiente concepto es la diversidad genética, y como lo ven acá, se define como el número total de características genéticas diferentes entre los individuos de una especie. Y la diversidad genética básicamente es la estructura responsable de transmitir o de determinar más bien la herencia genética de los individuos de cada especie. Estos se constituyen en 3 niveles, que es entre una especie y otra, entre individuos que pertenecen a una población de una misma especie, entre poblaciones separadas y entre poblaciones separadas de una misma especie. El tercer concepto y el tercer componente de la biodiversidad es la diversidad de ecosistemas, que se define como la cantidad y distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las condiciones específicas para que las especies y sus poblaciones se desarrollen. Acá es importante mencionar que es debido como a esta variabilidad del espacio físico que se dan, ¿sí? Todas estas formas de vida. Y también esto posibilita lo que es la riqueza biológica del planeta. De manera general, se puede decir que existen ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos y agua dulce, perdón. Pero debido a que con el tiempo se vieron sí esas
distintas características y particularidades que existían en un mismo ecosistema, es que se deciden generar diferentes sistemas de clasificación de los ecosistemas. Y ahora están clasificados en ecosistemas boscosos, humedales, marinos, agrícolas y urbanos. Algunos datos interesantes sobre los ecosistemas de Costa Rica es que Costa Rica contiene 12 microclimas en donde se pueden encontrar paisajes boscosos, volcanes, ríos, cataratas, playas. También el 25% del territorio está protegido. Cuenta con 5 volcanes activos: el Arenal, Turrialba, Rincón de la Vieja, Poás, por ahí se me queda uno, el Irazú, sí. También tiene acceso a los océanos y entre sus principales ecosistemas se encuentra el bosque seco, lluvioso, húmedo, nuboso y de páramo. Y acá el ecosistema que presenta mayor extensión territorial y mayor densidad en el país es el del bosque lluvioso. Acá otro dato que no es menor es tal vez resaltar que la administración de toda esta riqueza biológica se da por parte del Ministerio de Ambiente y Tecnología, el MINAE, y este a su vez asigna al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAT, como la responsabilidad y el trabajo de promocionar de una forma sostenible toda esta riqueza biológica que tiene el país. Y acá tal vez... Nada más para que corrija, es el Ministerio de Ambiente y Energía. Por aquello, okay. por aquello, nada más. Ok, un error ahí. Ministerio de Ambiente y Energía, sí. Y acá tal vez nos gustaría pues saber cuál es la opinión de todos ustedes acerca de la gestión que realiza tanto el MINAE como el SINAT, la gestión que han realizado, cómo consideran que es la gestión, sí. Uno de los compañeros que se presta voluntariamente. Iba a decir algo. Bueno. Cualquiera que desee participar. Bueno, ¿me escuchan bien? Y Andrea, adelante. Bueno, a lo que yo tengo entendido, el MINAE se divide en varias instituciones, creo que como el CONAGEBIO, el SINA, creo que el que tal vez conozcamos más. De ahí, ¿sabes? Tengo entendido que también se ha vinculado mucho con el turismo por la historia de Costa Rica. Usualmente no tiene que ser así y su objetivo principal no es el turismo, pero por su relación histórica de Costa Rica como pionero de turismo ecológico, se ha relacionado con él. Y también tengo entendido, también hay una secretaría dentro del MINAE, que es el que aprueba también los estudios de impacto ambiental y se encarga de gestionar todo esto, y ya unas cuestiones que a veces se hacen, creo que algo polémicas, a veces por este tipo de estudios, lo que se puede hacer, algunos fraudes y demás, y a lo que he escuchado, y ya lo que más he escuchado es el SINAC, que el sistema de áreas protegidas, que ha sido fundamental para la conservación y organización de las áreas de conservación en general. André, no sé si algún otro compañero quiere dar como punto de vista de qué piensa al respecto de la gestión que dan el MINAE y el SINAC en cuanto a las áreas. La gestión para mí ha sido buena, pero lo que he visto problemas es eso de la secretaría, pero es lo que he escuchado, pero eso también es un poco polémico porque tal vez ellos no tienen mucho control de eso. Si la otra parte se esfuerza por hacer los fraudes y se le escapa de las manos. Entonces no sé qué tanto se podría criticar eso. Exactamente, como dice André, ese es un punto muy,
Pucha, como digo, muy específico porque a pesar de que esas instituciones no cuentan a veces con el presupuesto necesario, con los recursos totalmente necesarios para promover un desarrollo ambiental y natural en el país, lo hacen y son las únicas instituciones que lo hacen, o sea, son las únicas que velan por ese desarrollo ambiental y natural y proteger, digamos, de proteger la biodiversidad que se encuentra en el país, ya que es un tesoro y natural que todos tenemos acá y que tenemos el deber de respetarlo y de protegerlo. Sí, de acuerdo con el compañero Junior y Andrés. Sí, sí, muchas gracias, André, por el comentario. Reforzando ese comentario de André, bueno, sí, tiene razón, todas esas organizaciones o estas instituciones no están o no tienen como objetivo el turismo, pero lo que pasa es que muchos de los atractivos turísticos son áreas de conservación, como por ejemplo los volcanes. Los volcanes son catalogados como parques nacionales, pero están como parques nacionales y al mismo tiempo como atractivos turísticos. Pero por ser una área donde se encuentra tanta diversidad o, o se considera una área silvestre, es por ese motivo que el SINAC es el ente encargado. Ok, acá hay un pequeño corto de lo que es la diversidad de Costa Rica. Ok, eso sería de mi parte y a continuación el compañero Junior va a continuar con lo que es la diversidad de especies de flora y fauna de Costa Rica. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias a Fran por la introducción. Si quieres, me lo deja ahí en la primera, termina, porfa. Bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente, supongo que muchos de ustedes lo sabrán, Costa Rica, pues o sea, personalmente para mí es increíble que un país tan pequeño, digamos, en un territorio de 51.100 kilómetros cuadrados de territorio terrestre y 589.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, haya una extensión de biodiversidad tan inmensa como lo son pues medio millón de especies, que equivale a entre un 4, 5, 6% de lo que es la biodiversidad a nivel mundial. Entonces, digamos, me gustaría saber, por ejemplo, la opinión de alguno de ustedes con respecto a la magnitud de biodiversidad que se encuentra en Costa Rica y al ser un territorio tan pequeño y contar con tanta densidad de especies, llega a ser totalmente impresionante. Entonces, me gustaría saber, antes de continuar y profundizar un poco más con lo que es la diversidad de especies de flora y fauna, ¿qué opinión o qué piensan ustedes respecto pues el paraíso en el que vivimos con tantísima variedad de biodiversidad y densidad impresionante? Si alguno quisiera comentar algo o tiene algún dato que sepa o algo así, pues con todo el gusto, acá lo escuchamos. Bueno, al menos yo sí considero que es algo, es un tesoro demasiado grande, como usted lo dijo, tener tanta variedad de flora y fauna. Sin embargo, yo siento que o sea, nos acostumbramos tanto que ya lo vemos tan normal, que es como, realmente no apreciamos hasta el más mínimo insecto y siento que
que es algo muy bonito, digamos, por ejemplo, a mí me gusta como ver cualquier insecto o así, porque realmente uno muchas veces si presta atención ve insectos que nunca había visto en la vida y eso es muy bonito, la verdad, pero sí siento que no le damos como esa importancia y no los cuidamos como deberíamos de cuidarlos para preservarlos. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que dice Raquel. Es muy cierto porque tal vez a nosotros de vivir siempre acá no nos damos cuenta de todo lo que tenemos alrededor de nosotros, porque es totalmente cierto, como dice, vea, yo aquí salgo a la casa aquí al frente del patio y veo pasar las ardillas, los tucanes o ciertos tipos de pájaros y que el otro día, que para mí eso es totalmente normal y no le doy importancia. Pero para una persona turista que nunca ha tenido esas experiencias, incluso de ver una ardilla, en su vida es algo totalmente impresionante. El compañero Anthony, si quiere comentar algo. Bueno, sí, respecto a lo que comenta la compañera Raquel, yo sé que ella también está viendo la experiencia, es como yo, en la práctica de Fudebiol, estamos compartiendo con voluntarios que vienen de otras partes del mundo, la mayoría son de Estados Unidos, ellos están fascinados y ellos comentan la experiencia de la cantidad de animales que han podido observar, las plantas, lo que han conocido y lo que han aprendido en el tiempo de voluntariado que han estado en Nueva. Entonces, eso, al menos a mí, me abre como muchas perspectivas, que como decían ellos también, uno está acostumbrado a todo, que a ver un ave, a ver una ardilla. Por ejemplo, ayer iba caminando y había una iguana en media calle. Entonces, sí, es algo sumamente normal para nosotros y que en muchas ocasiones los chicos no tienen conciencia en frenar o simplemente hacer el bien por un animal porque está acostumbrado a muchos, que eso se ve aquí, que se ve allá. Y al menos a mi parecer, digamos, sí, uno no valora realmente en el paraíso que uno vive, levantarse y aquí en el mismo centro, al lado que vea uno siempre hay montaña y eso que es una mini ciudad. Entonces, uno se siente, sí tiene como ese privilegio de vivir en Costa Rica en general, de vivir con esa biodiversidad y cercanía con... Totalmente de acuerdo. Y Raquel, ¿algún comentario más? Que vi que levantó la mano. No, que de hecho con eso que dice Tony es muy interesante porque un día estábamos trabajando con los gringos, ¿verdad? Y en la práctica, y una muchacha llegó y me dijo, yo tengo que ver un perezoso porque dicen que venir a Costa Rica y no ver un perezoso es como no venir. Entonces me causó como, no sé, mucha gracia o curiosidad de haber escuchado eso, porque realmente así es como entonces lo conocen a una fuera del país, digamos, a Costa Rica, como, hay mucha biodiversidad, usted va a ver animales por todo lado y así, entonces fue como bonito y así. Exactamente. Bueno, podemos continuar Dígame, ahí con la profe, siguiente filmina. Bueno, disculpe, sí, Junior, podemos sí, el continuar. último comentario. Como también lo ha dicho el profe, ¿verdad? En muchas ocasiones que ahora muchos de los extranjeros o visitación que tenemos que vienen a pasar aquí cierto tiempo, los nómadas digitales y demás, ¿verdad? Se logra ver un interés muy cercano a la naturaleza de ese tipo de turistas que recibimos en conservación, e incluso un extranjero llegar aquí, llegar a un lugar turístico y colaborar. Bueno, no todos, ¿verdad? Por supuesto, pero muchos de los que tienen como esa armonía por el ambiente, colaborar con algo al medio ambiente, no lo dudan. Digamos, incluso en muchas ocasiones, en muchos lugares, por ejemplo, que adoptan un árbol o compran un árbol y lo siembran en una finca que ellos visitaron. Entonces, saben que aunque se devuelvan a su país de origen, saben que están aportando un granito de arena en otro país. Si hay más ambiente, si hay más naturaleza y demás, y quizás va a estar mejor conservado que su país de origen, que no puede, digamos, que no puede ser posible de esa manera. Exactamente. Bueno, podemos continuar acá. Bueno, como bien lo hemos mencionado ya reiteradas veces, Costa Rica cuenta con cerca de 500,000 de especies, lo que equivale a un 5, 6, 4% del total de especies a nivel mundial.
También, como mencionó mi compañera Francine anteriormente, según información publicada por lo que es el World Conservation Monitoring, Costa Rica está entre uno de los 20 países o 25 países más, con más biodiversidad a nivel mundial. Esto lo hace, pues, como dije anteriormente, para mí es algo impresionante el hecho de que contemos en un país tan chiquitito, porque somos súper pequeños, con tantísima variedad de biodiversidad. Y también llega a ser una gran peculiaridad, algo peculiar, perdón, que no puedo expresarme bien, que poseemos muchísima densidad de especies, que es algo que vamos a ver también más adelante, en donde profundizaré mucho más. Si gusta, continuamos. Fran, adelante. No, que con eso que estaba diciendo usted de la densidad, de hecho, Costa Rica se considera el país con mayor densidad biológica del mundo, porque debido a que es un territorio tan pequeño, es el que presenta mayor especies por kilómetro cuadrado, si no me equivoco. Exactamente, igual digamos, aparte de la densidad y por la cantidad de especies que se concentran en una zona tan pequeña, tiende a tener muchísimas especies endémicas que también vamos a profundizarlo a continuación. Si gusta, seguimos. Acá les voy a mencionar un poco de lo que es historia sobre los primeros naturalistas que hubieron en Costa Rica, lo que son las primeras descripciones documentadas de lo que fue la vegetación, el paisaje, el territorio costarricense, entre su flora y su fauna, se remontan a lo que fue el tiempo colonial. Esto por un señor que se llamó Gonzalo Fernández Oviedo, el cual escribió unas crónicas de lo que para él era la vegetación y todo el paisaje natural de Costa Rica. Luego, posterior, entre los años 1846 y 1848, un científico danés llamado Anders Ørsted visitó Costa Rica y él también describió todo lo que fue la vegetación, tanto lo que es del país como lo que fue Centroamérica, y también llegó a publicar un trabajo de carácter técnico sobre esta información. Luego, bueno, acá a lo largo de los años también en Costa Rica se han visto muchísimos científicos involucrados y muchísimas personas importantes involucradas en lo que es el estudio de la biodiversidad del país, como por ejemplo acá tenemos a Anastasio Alfaro, él fue el fundador del Museo Nacional. También podemos mencionar a Juvenal Valerio, José Fidel Tristán, y Alberto Brenes, que entre estos fueron los pioneros de los estudios de la biodiversidad en el país. También podemos mencionar nombres como Rafael Lucas Rodríguez, Rodrigo Gámez, Jorge León, Nelson Zamora, y entre muchos más científicos que a lo largo de los años e inclusive actualmente estos hacen el esfuerzo por seguir investigando, seguir cada vez encontrando nuevas especies, seguir cada vez más profundizando todo lo que es el tema de biodiversidad en lo que es el territorio costarricense. Podemos proseguir. Aquí, bueno, les voy a presentar lo que son cifras de grupos representativos de nuestra diversidad biológica. Del medio millón de especies que se encuentran en Costa Rica, el 71% de especies equivale a lo que es insectos. Esto correspondería a unas 365.000 especies de insectos diferentes alrededor de todo el país. Luego le seguiríamos con un 13% que son hongos, 5% en bacterias, 3% en invertebrados, y sin incluir los insectos acá. Luego 2% en lo que son plantas y 1% en lo que son vertebrados, lo cual estos dos últimos grupos de las plantas y los vertebrados serían los más estudiados y los que se tienen mayor conocimiento en el país. Luego, bueno, acá con lo que es las especies de las plantas, más del 95% de las plantas existentes en el país han logrado ser identificadas tanto por los científicos que mencioné anteriormente, incluso muchísimos más involucrados en el estudio de la biodiversidad del país, y también por apoyo y representación como instituciones como lo de la UCR, la Universidad Nacional, el Instituto Nacional de Biodiversidad, del INBio,
y el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza. El INVIO, como dato así curioso para decirles, el INVIO fue la última institución que de estas que mencioné anteriormente, fue la última que se creó, por decirlo así. Esta se creó en 1989 y se creó específicamente para el estudio de las especies y también la diversidad nacional. Si gusta, continuamos. Como dato curioso, Junior, también fue la última y fue la primera que desapareció. Fue la primera que desapareció. Ese dato es curioso porque por ahí no lo sabía. Ahorita no está activa, entonces. Prácticamente INVIO está muerto, digamos, ya no tiene contenido presupuestario y todas las instalaciones de ellos van a pasar a ser parte del SINAC y el SINAC lo van a mover de la capital a Heredia, que es donde están las instalaciones de INVIO. Entonces, en eso están manejando. Entonces, Pues pero ellos digamos, llegaron a tener la colección de biodiversidad más importante o una de las más importantes del mundo. Fue un referente en todo el mundo con respecto a especies, pero no hubo contenido presupuestario para sostenerlo. Y curiosamente, quien la fundó es uno de los que también hizo todos los estudios, digamos, de todo esto, que fue don Rodrigo Gámez, que usted lo mencionaste ahorita. Rodrigo Gámez, exactamente. Él fue el creador del INVIO, entonces. Correcto, él fue el creador del INVIO con Randall García y Alfio Pivo fueron los tres que fundaron INVIO. Ok, bueno, y el profe, como dato interesante, entonces ahora lo que son las instituciones del Instituto Nacional de Biodiversidad van a estar a cargo del SINAC, que igual tienen la mayor colección de biodiversidad en el país y en el mundo, supongo. Podemos continuar acá para hablar de ya, pues, vertebrados. En lo que son los vertebrados junto con las plantas, como mencioné anteriormente, estos son de los grupos más estudiados y más conocidos en el país. Del total estimado en el mundo, un 10% de mamíferos corresponde a aves, no, perdón, un 10% corresponde a aves, 5% mamíferos y 5% a peces. En Costa Rica, en lo que es Costa Rica, existen 185 especies diferentes de anfibios. Acá podemos mostrar algunas que son muy, muy conocidas, la mayoría supongo que las conocemos. Y también 225 especies diferentes de reptiles. Esto, pues, es sumamente interesante la cantidad impresionante de especies que hay, tanto de anfibios como de reptiles, y como pueden apreciar en las fotos, con todo tipo de formas, tamaños, colores, y cada una puede vivir en un hábitat totalmente diferente a la otra, entonces la variedad que hay es impresionante. Luego... curioso, bueno, para... Dime. No, ahorita puede ser cuando termines. No, adelante. Que, bueno, los compañeros, en general, a ver si saben la diferencia en lo que es diferencia entre un cocodrilo y un caimán. La boca, el hocico. Bueno, aparte del tamaño. ¿Qué peculiaridades los diferencian? Bueno, el tamaño, me parece que un caimán puede medir 3 metros, en cambio de un cocodrilo puede medir hasta 6, dependiendo. Un cocodrilo puede llegar hasta 6, sí. No es que como... Adelante. Digamos, como decía, la boca del lagarto es como más angosta que del cocodrilo. Creo que eso es como una característica, me parece. Y de hecho que la boca más alargada, angosta o alargada. Forma V. El cocodrilo es como en forma V y el lagarto, si no me equivoco, es como ya en una forma más redondita, como una U. Y en el caso de los cocodrilos, sí se les logra ver los desde, digamos, a la vista. En cambio, el lagarto solamente se abriera la boca, así. Podemos continuar acá para hablar un poco también de lo que son mamíferos. Mamíferos es muy interesante, ya que, bueno, el World Monitoring Center, igual que coloca a Costa Rica entre los 20 países más, digamos, con más biodiversidad a nivel mundial, coloca también al país como 30º lugar a nivel mundial respecto al número de especies y 9º lugar en el neotrópico hablando de mamíferos. Dentro de los mamíferos que podemos encontrar en Costa Rica, el grupo con mayor cantidad de variación son los murciélagos. Un dato muy interesante porque existen 116 especies de murciélagos en el país, o sea que
se iba a imaginar. Tal vez podíamos pensar en algún otro mamífero, pero bueno, los murciélagos predominan en el país con la cantidad de especies diferentes que pueden llegar a existir y que hay registradas. Y esto corresponde, estas 116 especies de murciélagos corresponde a un 12% de los murciélagos a nivel mundial. O sea, en el país existe el 12% de murciélagos globalmente. No sé si alguien tiene un comentario ahí que escuché o alguien quisiera comentar algo, ¿no? Si no, proseguimos. También como dato muy interesante es que existe muchísima presencia de lo que son cetáceos como delfines y ballenas, e incluso parientes de estos mismos que se pueden llegar a apreciar en las aguas costarricenses. En el país existen 26 especies, se han registrado 26 especies de cetáceos, como lo que mencioné anteriormente, podemos ver delfines, ballenas y cualquier familiar cercano que habite las aguas costarricenses. Lo que corresponde a estas 26 especies que existen en el país corresponde al 30% de las especies que hay a nivel mundial en absolutamente todo el mar mundial y todo el océano. O sea, todos los mares y todo el océano, Costa Rica posee el 30% de cetáceos a nivel mundial. Podemos proseguir también. Para seguir, en Costa Rica, bueno, hablando ya de especies marinas, se reportan al menos 5.200 diferentes especies marinas en todo lo que es el mar territorial costarricense, incluyendo también pues la isla del Coco, que en la isla del Coco pues encontré fotos como estas de tiburones martillo y ejemplos así que es impresionante. De estas especies predominan lo que son peces, luego le siguen lo que son moluscos y otras especies propias de arrecifes de corales, como estos pececitos o crustáceos, etcétera, que se pueden llegar a encontrar en el territorio marítimo costarricense. Existe también una gran plataforma de conocimiento e investigación con respecto a la investigación marítima para el aprovechamiento de las especies comerciales, como lo pueden ser camarones, peces, moluscos y todo este tipo de especies comerciales que se utilizan para, pues, practicar, valga la redundancia, algún tipo de comercio, más que todo gastronómico. Y este mismo estudio también incentiva al manejo de áreas marinas protegidas en el país. Podemos continuar también. Luego, bueno, este tema para mí es muy interesante y muy importante, lo que es el endemismo en Costa Rica. De acuerdo con el primer estudio nacional de biodiversidad que se realizó en el país, aquí en Costa Rica habita una gran cantidad de especies que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo. A esto se refiere con endemismo, que son especies que únicamente son propias de acá, del país. Esto llega a ser una característica sumamente importante y que se puede llegar a destacar de la biodiversidad costarricense, pues porque llega a ser un atractivo sumamente importante, digamos, para cualquier tipo de persona que sepa que solo tal tipo de anfibio, tal tipo de rana o que el perezoso de 2 o 3 dedos solo se puede encontrar acá en Costa Rica, etc. Entonces, digamos, llega a ser un atractivo sumamente importante para la industria, más que todo para lo que es el ecoturismo, ya que la presencia de especies endémicas en una zona, como mencioné anteriormente, es una fortaleza increíble que se puede tomar en cuenta para lo que es el diseño de proyectos de interpretación turística y el desarrollo del ecoturismo en el país. En el país existen 5 regiones endémicas. Si quiere podemos continuar. 5 regiones de endemismo en el país, entre las que podemos mencionar lo que es la región de Talamanca, en la isla del Coco, que bueno, la isla del Coco es patrimonio de la humanidad, es una de belleza natural y es impresionante que perdón, ¿me siguen escuchando? Sí, todo bien, solo se ¿Alguien pregunta me confirma? Ahora sí. Ahora sí, un momentito. Sí, es que me salió ahí un mensajito de la conexión, pero creo que ya volví. Podemos continuar entonces. Acá tenemos la región de Talamanca, la isla del Coco. Siguiente filmina, por favor.
Y las 3 regiones faltantes, podríamos mencionar lo que es la Cordillera Volcánica Central, la región del Golfo Dulce y la región del Pacífico Central, que todos estos son conocidos y catalogados como áreas de endemismo en el país, o sea, en el que solo habitan especies propias del país. Podemos continuar también. Bueno, antes de mencionar estos 3 aspectos interesantes que me parecieron que eran súper interesantes, el endemismo se da digamos, el endemismo en ciertas zonas se llega a dar por ciertos factores o condiciones que tienen que cumplirse en ese lugar para el desarrollo de diversas especies, como por ejemplo lo que es carácter geológico, carácter microclimático, de suelos, aislamiento geográfico, entre otros muchos aspectos. Esto pues porque tal vez un ejemplo de alguna planta, algún ave o algún árbol que se desarrolle para poner un ejemplo, en la zona de endemismo de la isla del Coco, vamos a poner un ejemplo de una planta. Esa planta solo se puede desarrollar ahí porque esa planta está geográficamente ubicada en una zona que le beneficia, ya sea por el aspecto climático, por el carácter geológico, por el suelo en el que está, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, para terminar, acá tenemos estos datos interesantes, que, bueno, en Costa Rica el 10% de las 12.000 especies de plantas registradas son endémicas, y entre el 5 y 30% de insectos también son endémicos. Entre lo que son plantas, se ha logrado identificar más de 100 especies endémicas de árboles, y en los bosques nubosos gran cantidad de helechos y epífitas también. Y otros grupos con un alto porcentaje de endemismo en el país son, por ejemplo, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, siendo de estos los anfibios los más numerosos, seguidos por los reptiles. Entonces, si hablamos de endemismo, hablamos de que los anfibios, los reptiles, las plantas, los insectos y, bueno, los árboles van con las plantas. Básicamente en cualquier tipo de especie hay endemismo en Costa Rica. O sea, hay muchísima variedad de especies endémicas. Bueno, esto sería acá por mi parte. No sé si quedaron con alguna duda, si quedó todo claro, si alguien quiere agregar algún comentario, cualquier cosa es bienvenida, ya sea el profe, algún compañero, etcétera. Que quiera comentar respecto a todo esto anterior de la diversidad de flora y fauna que presenta el país. No sé si alguien gustaría comentar algo o si no proseguimos. Pues solo comentando un poco ese endemismo, que este tipo de especies también son las más vulnerables porque no se han adaptado a otro tipo de ambientes, para decirlo de una manera. Exactamente. Entonces, también hay que tener más cuidado con el manejo de estas. Exactamente, de acuerdo con lo que dice André. Como mencioné anteriormente, las especies endémicas están acostumbradas, o bueno, no acostumbradas, sino pues, bueno, sí, es la única palabra que me llega ahorita para usarlo, pero están acostumbradas a vivir en cierta zona para su buen desarrollo. Entonces, como dice André, si llega a ser un aspecto pues, vulnerable. Exactamente, como dijo Francine. También, dando un ejemplo en cuanto a eso, lo de las especies, bueno, las tortugas, que son uno de los animales más antiguos, bueno, bastante antiguos, a la hora de la formación, había visto un documental que a la hora de la formación de lo que es acá, Costa Rica, como antes era un paso marítimo, pues no se había formado esta extensión terrestre. Habían estos tipos de tortugas que era como el paso, como que ellas eran parte de ese lugar a la hora de la formación del territorio. Quedaron unas de un lado, otras del otro, sin embargo, se fueron adaptando. Unas llegan al Caribe, otras llegan al Pacífico, manteniendo siempre como el hábitat de la zona de su reproducción. Exactamente. Bueno, podemos continuar con la siguiente filmina y mi compañero Anthony continuará con lo que son los tipos de ecosistemas y la clasificación que existe acá en el país. Buenas tardes, compañeros, profesores. En el caso, les voy a comentar un poquito más a detalle lo que son los ecosistemas y su clasificación. Si el compañero Jason podría pasarme la filmina. Bueno, el ecosistema se conoce, ¿verdad? Como el lugar donde... Anthony, si puede más durito, porque casi no se le escucha.
profe, disculpe. Que, bueno, se conoce como un ecosistema, espacio donde conviven seres vivos y no vivos dentro de un mismo ambiente. En el caso de Costa Rica, sobresalen 4 tipos. El primero sería el ecosistema boscoso, el humedal, el marítimo y los artificiales, que estos se subdividen en lo que es urbano y agrícola. No sé si me puede pasar la siguiente página, por favor. En lo que es en las ecosistemas boscosos, comúnmente se le llaman zonas de vida, ya que no está decretado oficialmente como un nombre, entonces se le llama ecosistemas de vida, que están, que cuentan con ciertos aspectos llamados asociaciones, que son por lo que se caracterizan, en lo que conlleva, ¿verdad?, el tipo de suelo, el patrón de distribución de lluvias de cada uno de los bosques, los vientos y la topografía que lo envuelven, ¿verdad? Además, que el sistema se basa en promedios anuales de humedad, precipitación y biotemperaturas, que las biotemperaturas es como la temperatura óptima para el crecimiento de cada una de las plantas que haya en ese sistema boscoso. Siguiente, por favor. Bueno, como también lo mencionó anteriormente la compañera Francini, que en Costa Rica existían varios sistemas y demás. Aquí, hablando más a fondo, ya dijo los microclimas, entonces en Costa Rica hay 12 zonas de vida, que viene siendo mismo, digamos, y 12 zonas de transición, que va de una zona de vida y otra. El principal ecosistema boscoso que tenemos en Costa Rica sería el bosque muy húmedo tropical, abarcando un 10,5% de la extensión territorial costarricense. Y en segundo lugar, el bosque muy húmedo premontano, alcanzando un porcentaje de 7,2% del territorio costarricense. Importante resaltar que en segundo lugar, que abarca el 7,2%, tiene ciertas características que son como estas de acá abajo, que sí recibe un impacto humano por el cultivo de café, ya que es una zona apta y una altura apta entre los 1000 y 1000 metros sobre el nivel del mar. En este caso, se abarcan zonas de lo que es el Valle Central, Dota, incluso acá San Isidro del General y San Vito. Es como la zona un poco más desarrollada, el cultivo del café, y la que es el segundo zona de vida, la segunda zona de vida más predominante en el territorio nacional. Siguiente, por favor. Seguido a esto tenemos los ecosistemas de humedales, que son ambientes acuáticos de menos de 6 metros de profundidad. Tienen ciertas variaciones, pueden ser de agua dulce o salada, pueden ser artificiales, naturales, permanentes o temporales, y estancados o en corrientes de agua, o sea, ríos, ¿sí? En algunos de los ejemplos que tenemos acá de los humedales, podrían ser como los esteros, los pilares, los arrecifes de coral. Bueno, en Costa Rica es muy común, por ejemplo, está uno acostumbrado a ir a la playa y mencionar ahí, pasemos o vamos a un estero para quitarnos la arena o que esté más en calma, que no hayan olas y demás. Y quizás nosotros no lo vemos como parte de saber que, no lo valoramos como saber que es un ecosistema humedal que tenemos bastante y relativamente cerca. Siguiente, por favor. Lo que son las características de los humedales, tenemos lo que es la condición
hidrófica, disculpen. La condición hidrófica es que crece en ambientes acuáticos, las plantas crecen en ambientes acuáticos. También lo de los suelos hídricos, que se presentan condiciones altamente húmedas o un grado alto de humedad. Y la condición hídrica, que es influencia climática en precipitación o cerca de un mar, que también llegaría como parte de lo que son las mareas, a las horas donde la marea esté alta. Eso origina como suelos inundados de manera permanente o periódica. Además, está lo que es la conservación de especies propias. Se busca, en ese caso, ¿verdad?, que las especies, en muchos casos son crustáceos y demás, que se encuentran en los manglares, se puedan mantener conservados. Existe la Convención Ramsar, que está ejecutada para la protección y la conservación de humedales bajo esa categoría Ramsar, que significa que son de interés internacional. También Costa Rica tiene un total de 350 humedales aproximadamente, que abarcan un 7% del territorio nacional, y en muchas ocasiones los humedales se vuelven un sitio de interés para el ser humano, ya sea para extraer animales o algún tipo de especie de flora o fauna que le vaya a hacer de su interés o beneficio humano. Pues. Siguiente, por favor. Está lo que es la clasificación. Tiene dos tipos de clasificación. Está la clasificación forwarding, que entre ellos lleva ciertos puntos, como lo que es el sistema marino, que comprende áreas litorales expuestas a flujos de aguas oceánicas. Por ejemplo, uno de los ejemplos sería el litoral pacífico o el litoral del Caribe. Seguido está el sistema estuario, que incluyen hábitats de aguas profundas y adyacentes. Disculpen por el ruido, pero es que estoy en el trabajo, entonces hay carros en la calle pasando. Disculpen, está el sistema estuariano, ¿verdad?, que incluye hábitats de agua profunda, con tierras adyacentes, con influencia de mareas, donde el agua oceánica es diluida con el agua dulce. Su principal vegetación en estos humedales son moluscos y bosques de manglar. Por ejemplo, el manglar de Playa Naranja en el Parque Nacional Santa Rosa, y también el mangle rojo ubicado en Playa Junquillal, también está el sistema riverino, que es un ambiente de río con agua en movimiento. Un ejemplo podría ser el río de Pisque. También está el sistema palustrino, que son humedales de tipo no mareal, o sea, que no presentan marea, con cobertura vegetal o sin ella, digamos, puede tener o no tener cobertura vegetal, y son de poca profundidad. Uno de los ejemplos sería como la región de Terra, el desierto, y el sistema lacústrico son lagos y lagunas de mayor profundidad a los 2 metros. En este caso, uno de los ejemplos se podría mencionar la laguna de Luli, que es esa foto que tenemos ahí en la filmina, que está ubicada en las cercanías del volcán Huasi. Además, tenemos la clasificación paisajista, que quizás sí las hemos escuchado mencionar en más ocasiones. Entre ellas tenemos las costas, ¿verdad?, que es como el límite entre el mar y la tierra, pues. Están los arrecifes de coral, que son depósitos de crustáceos, productos de corales, de animales invertebrados. También tenemos lo que son los estuarios, que son cuerpos de agua que en un litoral que presentan influencias de aguas marítimas y dulces del río. Un ejemplo podría ser la desembocadura del río Tempisque o el Golfo de Nicoya.
Está también el estero, que es un canal de marea que comunica tierras bajas, pantanosas, perdón, con el mar o un estuario. Un ejemplo podría ser un estero de Punta Arenas. Y también tenemos el delta, que es una desembocadura de uno o más ríos a través de una serie de canales que desembocan en el mar. Por ejemplo, uno podría ser la desembocadura de Terra y Siete. Y por último están los bosques inundados, que son de agua dulce, como es el caso de Cochinero, o de agua salada, como los manantiales. Siguiente filmina, por favor. Luego están los ecosistemas marinos, que en esto, bueno, si hay un dato importante, que su expansión territorial en Costa Rica es 11,5 veces más de la extensión territorial terrestre en Costa Rica. Permítanme para decirles el dato exacto, en kilómetros cuadrados son 589,000 kilómetros de mar patrimonial, que representa el 11,5 veces de la expansión territorial. Y bueno, presenta poco estudio e investigación debido a su gran expansión. A pesar de eso, sí se saben que, por ejemplo, como Junior que comentó que sí hay cierta cantidad, bastante cantidad de cetáceos y de tiburones y demás. Entonces sí se conoce, sin embargo, no ha sido posible investigar o abarcar la mayor parte de todo ese territorio. Sin embargo, bueno, le puedo ver una contraparte, en mi opinión, ya que por la investigación, en muchas ocasiones, se ha deteriorado un hábitat natural o un hábitat rico en vida, ¿verdad? Por intereses del ser humano. Además, bueno, gracias. También, disculpen. También por la poca investigación que hay respecto a los ecosistemas marinos, la información que se encuentra, digamos, no viene a ser tan específica y es un poco breve. Además que de sitios importantes en la diversidad de las costas costarricenses, podemos mencionar que el Pacífico tiene 47 sitios importantes en la biodiversidad de las costas y el Caribe tiene 29 sitios importantes de biodiversidad. Podemos mencionar entre esos sitios importantes las islas que la están los ecosistemas artificiales, estos una explicación breve, son los que han sido directamente manipulados o construidos por el ser humano, como comúnmente, digamos, incluso hasta nosotros son parte de ese tipo de intervención humana en los ecosistemas. Voy a pasar con el bueno, en lo que son la subdivisión de los ecosistemas artificiales, tenemos los agrosistemas o el sistema agrícola, que entre ellos vamos a mencionar algunos de los ejemplos, por ejemplo, como los monocultivos, los sistemas agroforestales, también los sistemas forestales y los sistemas de cultivo de plantas y crianza de animales. Y por la parte de ecosistemas urbanos, tenemos lo que son ciudades, pueblos, aldeas, asentamientos rurales y demás. Un dato importante a mencionar es que, por ejemplo, los ecosistemas artificiales, tanto en los agrosistemas como en los urbanos, dependen directamente de otros ecosistemas para poder subsistir, como lo pueden ser ecosistemas viscosos, marítimos y demás, para lo que es la producción de materia prima y alimentos. Sin embargo, Costa Rica, tomándolo como un mayor ejemplo acá donde vivimos y demás,
ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de los años y que al día de hoy representa que su mayor porcentaje de energía es energías limpias y han evitado mucho el uso de los combustibles fósiles, lo cual ayuda directamente a los ecosistemas debido a la poca o a la reducción de contaminación comparado a si se utilizaran combustibles fósiles para todo tipo de bienestar o necesidad que presente el humano. Entonces, bueno, de mi parte sería eso. Si quisiera escuchar algunos de los compañeros, ya sea comentarios o preguntas respecto a este tipo de ecosistemas. Quizás los compañeros que de momento no han comentado en la clase puedan aportar una idea, una pregunta. Bueno, en general me parece que toda la presentación ha estado muy enriquecida de mucha información. No sé, siento que presentaron la información muy bien y muy completa, considero yo. Y sí tenía una pregunta ahí, Tony, en la parte donde usted hizo lo de la clasificación co-warding, no me quedó muy bien claro el que era el estuarino, entonces no sé si podía volver a repetir eso, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. El estuarino. Ajá. Okay. Jason, no sé si me ayuda ahí. Estuarios, ¿era? No, perdón. No, era en la clasificación co-warding. Estuarino. Bueno, incluye hábitats de aguas profundas y tierras adyacentes con influencias de marea, donde el agua oceánica es diluida por agua dulce. Por ejemplo, son como ejemplos de los manglares. No sé si ha tenido la oportunidad de visitar algún manglar donde hay, bueno, agua dulce, ¿verdad? Proveniente de nacientes, ríos, quebradas o demás, que están cerca de las costas y reciben afluencia también de algo de agua salada. Entonces se crea como este tipo de estuario, que comúnmente o entre los principales ejemplos pues se pueden ver lo que son los manglares. En Costa Rica hay varios tipos de manglares. En este caso, el manglar de Playa Naranja, o también el mangle rojo, que está ubicado en la Punquillal, en Guanacaste. Yo he tenido la oportunidad de visitar ese lugar y como tal es muy bonito. Tiene mucha biodiversidad en animales, incluso habían advertencias que podrían haber hasta cocodrilos o animales relativamente peligrosos, pero sí está relativamente a la parte de la desembocadura del mar, pues, y con aguas también de carácter dulce. No sé si queda claro. Sí, ok. La respuesta. Sí, entonces eso está como estrechamente relacionado con la otra clasificación de los estuarios y el estero. Básicamente con el mismo. Son pocas las diferencias que se logran evidenciar, sin embargo, sí cuentan con ciertas diferencias. Igual no sé si el profe, ya que tiene más experiencia en el campo, además nos podría aclarar un poquito más esa diferenciación entre la misma clase. Profe, ¿está por ahí? Anthony, el problema es que yo casi no le estoy escuchando. No sé si le pasa lo mismo a los compañeros, pero yo casi no le estoy entendiendo. Yo sí le escucho bien. Yo también, profe, lo escucho Yo bien. también estoy escuchando bien. Va a ser que sea yo entonces, porque yo no he podido lograr como entenderle la presentación. O no sé si será mi internet entonces. Sí.
Bueno, sí, profe, bueno, no sé si ahorita sí me logra escuchar bien. O si no, le podría desarrollar mejor la pregunta de manera escrita para que veas que nos quede más claro a todos los compañeros y a la compañera Carol en específico, que fue la que hizo la consulta. Más, y para saber directamente usted que ha trabajado más en el campo y lleva más años, lo que es reconocimiento de ese tipo de conceptos, si nos puede ayudar con esa diferenciación de la clasificación co-guarding en los humedales. ¿La clasificación cuál? La clasificación co-guarding, profe, en los humedales. Sí, era como para saber la diferenciación entre el sistema estuarino y la diferenciación que existe entre los estuarios y el estero, que son como, no sé, están como muy relacionadas, las definiciones están muy similares. Sí, sí, sí. Bueno, Anthony, me imagino que ya, digamos, dejó claro lo que era la parte conceptual. ¿Qué le podría agregar? Realmente, digamos, la diferencia entre uno y otro no es tan distante, sobre todo porque en la parte estuarina lo que se da es la mezcla, digamos, creo que Anthony tal vez lo mencionó, de la mezcla de agua salada con agua dulce, que al final también eso viene siendo mucho lo que al final genera lo que es el humedal como tal. La mezcla que se da ahí, las especies que se generan y demás. Eh, y los otros, bueno, ahorita yo no manejo bien, ahorita no recuerdo bien los conceptos del palustrino y el lacustrino, que tal vez podría ser algo que se podría ampliar ahí, pero ahorita no lo recuerdo. Lo importante tal vez aquí para el caso nuestro, lo que manejamos en la parte riverina, que sí la manejamos bastante, que es todo lo que ocurre, digamos, a nivel de, sobre todo de los afluentes de ríos y quebradas, y toda la actividad que ahí se desarrolla, pero sobre todo lo que nos interesa es más el tema de la composición que se da a nivel de los manglares, que es lo que más tenemos nosotros acá, y donde se gestan todo este tipo, digamos, de clasificación, pero para efectos prácticos es más conocer un poquito lo que ahí está ocurriendo en términos del desarrollo de la actividad que se genera en estos espacios, sobre todo en tema, digamos, de lo que es la pesca, las especies, digamos, que ahí crecen, la parte del piangüeo, etcétera, digamos, todo ese tipo de actividades que ahí se desarrollan, que nos interesa mucho para poder conocer bien la actividad como tal. Y en términos de conceptos, yo pensaría que sí es mejor dirigirse directamente a lo que es la parte ya académica, digamos ahí, para que lo puedan ver. Pero no me meto mucho en eso porque no lo he trabajado tanto a nivel de costa. La verdad que no he trabajado mucho en ese campo, entonces no lo manejo tan al dedillo, ¿verdad? Bueno, también, Carol, recalcar ahí que, bueno, la clasificación co-guarding es como la conceptualización de cada uno de estos lugares, y la clasificación paisajista, o sea, como nosotros estamos acostumbrados a verlo, en ver un estero en vez de un sistema estuarino, por ejemplo, pero que viene siendo relativamente lo mismo, con las mismas características y demás. Ok, ok. Sí, sí. Bueno, ahora como primera conclusión, bueno, podemos destacar que gracias a la formación geológica se permitió crear una gran cantidad de recursos naturales y una gran biodiversidad, de los cuales son, y como mis compañeros dijeron, son muy bellos y magníficos. Y de estos biodiversidad y medio ambiente se ha podido sacar muchos recursos para practicar lo que es el turismo. Bueno, otra clasificación que nos queda clara es la importancia y el interés de cómo surgieron los relieves, las formas y la topografía y los paisajes naturales que posee Costa Rica. Así que es muy importante cómo surgieron, cómo se originaron y cuáles factores fueron importantes para su constitución. También se concluye que Costa Rica es considerado uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo,
Y esto debido, gracias a su ubicación biogeográfica, que permite el desarrollo y la adaptación de diferentes ecosistemas y sus respectivas especies. Bueno, también mencionar bueno, para mí una de las conclusiones más importantes y de los aspectos más importantes de esa materia, aparte de toda la riqueza de biodiversidad que se tiene en Costa Rica, es la biodiversidad de especies endémicas. Considero que el endemismo llega a ser sumamente valioso y sumamente atractivo para desarrollar un país o un sitio o una zona, un atractivo turístico en el que se desarrollen especies endémicas. Entonces, este llega a ser un factor y un aspecto sumamente importante por el que hay que incentivar a la protección, al respeto de la naturaleza y las especies endémicas, tanto flora como fauna, porque como lo mencionábamos anteriormente y como también el compañero André lo mencionó, estas llegan a ser muy vulnerables, depende de la zona en la que se encuentren, entonces es un aspecto sumamente importante para tomar en cuenta. Bueno, de mi parte, bueno, ya los compañeros dieron bastante conclusión respecto al tema, sin embargo, sí recalcar eso, que por parte de Costa Rica a nivel de organismos, a nivel incluso propio de cada uno de los costarricenses, al menos los que tienen la conciencia y la armonía con la naturaleza, considero que sí, está como esa importancia y esa ganas de conservar y de mantener los lugares que nos rodean o de los que somos parte para una conservación y una sostenibilidad a futuro. También, bueno, eso sería por parte de las conclusiones. También queremos comentarles que tenemos un juego en Kahoot, bueno, una actividad en Kahoot para que todos participemos y para ver qué tanto, ¿verdad?, han aprendido gracias a la exposición de nuestro grupo. Antes de eso, si el profesor o compañeros quisieran realizar algún comentario o alguna duda al respecto de la presentación, con mucho gusto, nosotros estamos acá disponibles para. Exactamente, acá con mucho gusto y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la atención y procedemos con la actividad y como dijo Tony, si alguien quiere realizar algún comentario respecto a la presentación, pues con todo. Yo tal vez quiera realizar un comentario o una duda que tal vez me surgió, ya sea ustedes mismos o el profesor o la verdad quien sea, tal vez dar un comentario al respecto o solucionarme esa duda, tal vez. Es que hubo una parte en la presentación donde ustedes mencionaban toda la riqueza que tenemos básicamente nosotros como país y lo acostumbrados que estamos a esos recursos, a todo eso. Y no sé si han visto como esos programas de televisión en estos canales de Nat Geo Wild o Animal Planet, donde se hacen como unos programas de investigaciones importantes aquí en Costa Rica, y que tal vez muchos, digamos, no nos damos cuenta de esas investigaciones y se muestran por medio de esos programas. O bien, o programas con, no sé, dinámicas que son como supervivencia o cosas así. Entonces yo decía, ¿por qué digamos, esos programas no se retransmiten en lo que son los canales nacionales? Porque bien se sabe, digamos, están dirigidos a un consumidor externo de fuera, pero sigamos, si esos se transmitieran en canales nacionales o al menos intentar hacer tal vez algo similar, podamos ver como esa perspectiva de cómo ven ellos lo que nosotros tenemos, porque siento yo que cuando yo veía esos programas, yo lo veía de una forma diferente y me daba como una concientización de lo que los recursos que nosotros tenemos. Entonces me surgía esa duda de tal vez como por qué no se retransmite, no se hace algo así, algo diferente para lo que es el consumismo local o nacional. Bueno, yo tengo un comentario antes que
Porque digamos, respuesta no le puedo buscar, porque buscando respuesta tal vez usted me habla de cadenas como Nat Geo, Animal Planet, y son sus propias cadenas y digamos, ellos tienen los derechos de sus programas, pero si nos ponemos a pensar también, digamos, ya hablando un poco más sobre la sociedad costarricense y el costarricense en sí como persona, el costarricense llega a presentar muy poco a interés y apoyo incluso a su propio país, a no ser que sea, digamos, no es generalizando, digamos, yo siento que llega a ser muy poco apoyado tanto lo que es, digamos, temas como cultura, arte, artistas nacionales, etcétera, etcétera, para relacionarlo con algo como con la naturaleza y como los programas que usted dice. Y yo siento que el costarricense llega a apoyar muy poco lo que es nativo, a no ser que sea la selección nacional de fútbol. Es mi punto de vista y es mi comentario, digamos. Entonces, siento que sí es un tema, un dato interesante lo que usted menciona, porque sí es cierto, hay programas que se transmiten o que se graban acá en el país, y para uno tal vez es sumamente interesante e importante verlos, y etcétera, y también para el público extranjero, pero para la mayoría de costarricenses que llegan a, no sé, enfocarse en otros aspectos, no sé si alguno quisiera comentar algo también, qué opiniones tienen. Yo también quisiera comentar que, bueno, sí, está complicado tal vez saber por qué no lo transmiten, pero tal vez porque anteriormente el turismo de Costa Rica no estaba dirigido a, pues a un mercado costarricense, a un mercado nacional, como lo vimos en una clase con el Rasta, que ahora están como dando una promoción de pues las actividades turísticas y la diversidad que hay en Costa Rica. Y también creo que eso recae como ya en nosotros, como profesionales, porque al mismo tiempo que podemos, sin ningún afán de criticar, porque uno hace lo mismo, del mismo tiempo que perdemos tal vez en Netflix viendo una serie, hay series ahí igual, donde, bueno, nos muestran pues realidades costarricenses que no vamos a ver en Teletica o en Repretel o en los canales nacionales, y como decía el compañero, se enfocan más en Keylor Navas y en el fútbol costarricense. Pero también en YouTube, como dato, hay nada más, yo, bueno, cuando busco, hago como documentales de Costa Rica o algo así, y si hay varias búsquedas, de hecho hay, bueno, hay capítulos un capítulo de supervivencia al desnudo en Costa Rica, que si no me equivoco fue en, ¿en dónde? En el Carrillo. En el Carrillo, sí. Y bueno, no sé, tal vez buscar informarnos por nuestros propios medios, porque creo que sí, lo que son los canales nacionales pues no le dan la importancia que se debe. Bueno, en mi opinión respecto a la pregunta de Brandon, el punto de vista que yo le veo también, aparte de la de Junior y la de Francini, por supuesto que están totalmente acertadas. Sin embargo, yo le veo el punto de vista también de lo que es la privatización de los canales o de las compañías televisivas, tanto las nacionales como las extranjeras. A pesar de que sean canales nacionales de televisión abierta, tienen sus intereses, tienen su política y tienen su línea de qué vendo, qué le ofrezco a cada televidente. Y, por ejemplo, con respecto a lo que Francini decía, de lo de supervivencia al desnudo, o sea, eso no se mencionó en ninguna cadena televisiva hasta que los organismos de conservación de Costa Rica, creo que ha sido el SINAG, bueno, este tipo de organizaciones, hicieron como una denuncia, me parece, o sí alertaron el caso de la destrucción y del poco cuidado que se tuvo a la hora de hacer ese programa, y la destrucción del hábitat. No sé si alguno más lo ha visto, pero en ese capítulo de supervivencia del desnudo en Braulio Carrillo, se comen, por ejemplo, a una tortuga, a una serpiente, hacen una fogata y se incendia cierta parte del bosque. Entonces, eso, digamos, eso fue la polémica que salió en Telenoticias, al menos que yo recuerde.
Y ahí fue donde ya se empezó a ver como, ok, hay un programa que hizo esto y esto y esto, y ciertas organizaciones tienen la denuncia ante dicha situación. Sin embargo, no es como que se promueva en televisión abierta todo ese tipo de documentales cinematográficamente desarrollados. Puede ser como ese, Supervivencia del Desnudo, que quizás no sea tan documental, pero hay otros más de otros cadenas televisivas o incluso hasta personas que por su propia cuenta hacen un documental mostrando lo que es Costa Rica, cómo de esa manera no sale en televisión nacional, por ejemplo, o se menciona así como muy de larguito en las noticias o en televisión abierta se menciona muy poco al respecto. Entonces yo lo veo como eso, digamos, quizás no sea lo que la cadena televisiva quiera venderle o le vaya, o quizás en algún momento lo hayan implementado y no haya tenido la audiencia que ellos esperaban. Entonces se vuelve algo poco rentable para la cadena televisiva. Sin embargo, tiene toda la razón usted que se debería de promover más ese tipo de programas para que cada uno de los televidentes costarricenses sepa el valor que tiene Costa Rica ante el mundo o ante Yo como espero la que, naturaleza como tal. ya para concluir, aclarado. espero que hayan quedado todos claros con toda la información que se les presentó acá y bueno, vamos a realizar una actividad rapidita ¿sí? para darle conclusión a nuestra exposición. Repaso para el quizzes. No sé si puedo compartir pantalla, profesor. Ya.